Recién lo anunciábamos en esta vorágine que fue el comienzo del programa, hablando de Milei, y justamente hablando de Milei, no nos vamos a anunciar, no vamos a hablar con alguien de la Libertad Avanza, yo voy a hablar con un convencional del Partido Colorado, Ezequiel Ibarra, del departamento de Florida. ¿Y por qué vamos a hablar con un uruguayo de Milei? Bueno, de Milei no, sino de Libertad Avanza. Bueno, recién lo adelantamos algo con Pamela. Hay una denuncia contra Libertad Avanza, en realidad contra Libertad Avanza Uruguay, porque es una copia de la intromisión, se sugiere la intromisión de un partido político extranjero, lo cual estaría violando algunas normativas de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Entonces, bueno, bienvenido Ezequiel Ibarra desde Florida, aquí en Gualeguaychú. Pamela y Eugenio te saludan en Radio 2820. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Ezequiel. Bueno, lo estuviste escuchando un poquito hablando de esto, pero te vamos, bueno, capaz que sí, que después te pedimos un poco de opinión respecto a la política internacional. Tuvimos oportunidad de hablar con con alguien del Partido Colorado, como de Julio María Sanguinetti, alguien que yo te digo, en su momento no sé qué sector del Partido Colorado representa a Julio, si estará el mismo que vos, pero la verdad que alguien que me sorprendió con su edad, la lucidez que tiene y demás, y eso que tengo en lo particular algunas diferencias, pero tuvimos hace poco tiempo para charlar con él y algunos lineamientos tiró respecto a la postura, con respecto al anarcoliberalismo que plantea Milei. Claro, en realidad, digo, yo quiero aclarar, digo, como lo he aclarado también en otros medios, acá no es un tema de estar en contra del liberalismo como ideología en sí mismo. El Uruguay siempre se caracterizó en todos sus aspectos por ser un país que recibe todas las ideas políticas. De hecho, hay un socialismo, un comunismo con más de 100 años de vida política en el Uruguay, hay socialdemocracia. Y también hay sectores liberales, ¿por qué no decir que no? El problema fundamental pasa con importar un partido político que tiene un par de cientos de días en el vecino país, y el agravante ahí es el respaldo de las principales autoridades de Argentina, que demuestra que hay una influencia de las autoridades argentinas, como el reciente respaldo de Patricia Burlich a la creación de este partido. Y bueno, y eso sí trae una impronta de injerencia extranjera que nosotros como uruguayos no podemos permitir. Nosotros al pueblo argentino lo tenemos en alta estima, los argentinos son como hermanos en realidad nuestros, pero sí saber que hay que marcar las diferencias, que los uruguayos son los uruguayos, los argentinos son los argentinos, y que ni Milei ni Patricia Burlich están en derecho en realidad de poder tener esta postura de injerencia sobre el sistema democrático de nuestro país y de nuestros partidos políticos. Es decir, no hay absolutamente ningún problema con que se pueda crear un partido político. El problema es cuál es la influencia que tienen hoy las principales autoridades del gobierno argentino con esto. Y como señalaba en el escrito que presentamos se presentó ante la Corte Electoral, esto viola lo dispuesto flagrantemente en el artículo 2 de la Constitución, que dice que nuestra república es y será siempre ajena a cualquier interés extranjero, Ahora, ¿no? Más de un gobierno en funciones. Ezequiel, hubo intentos del liberalismo, digamos, de liberales, o personas que por ahí lo nombraban, uno es medio seguidor de las redes y del Twitter, no quiero nombrar a nadie, pero por ahí hay un joven que dice responder al Partido Colorado también, que es muy cercano a la idea de Milei, el Bauti, pero hay varios que uno lee donde planteaban ideas liberales, pero no lograron hacer pie en las últimas elecciones, esos sectores. Claro, a ver, fíjese que, por ejemplo, Nicolás Quintana, que es uno de los principales ejecutores de esta réplica de la Libertad Avanza, que en realidad tiene su sede en Buenos Aires, es una persona que ha pasado, que no tiene clara ni siquiera sus ideas filosóficamente, ¿no? Digo, ha pasado por diversos partidos políticos. Primero fue blanco, después estuvo en un partido, intentó fundar un partido llamado Partido Uruguay, la Corte Electoral se lo bochó por mencionar el nombre del país, por cuestiones de forma en realidad.
después volvió al Partido Nacional, después fue al Partido de la Gente, después, como no tuvo suerte en el Partido de la Gente, fue al Partido Cabildo Abierto y finalmente se pone en la posición de líder de una cosa que en realidad ni siquiera entiende desde el punto de vista filosófico. Es una persona muy inestable ideológicamente hablando, ¿me explico? Entonces, ¿cómo se puede tomar seriamente eso? Sino más que como una importación ideológica, como una importación de estructura partidaria que sin dudas viene a fracturar y a quebrar, obviamente, el sistema de partidos que tiene Uruguay, que por cierto es bastante inclusivo, tiene componentes liberales, tiene personas que están en el movimiento, también tiene socialismo, comunismo y socialdemocracia. Es Claro, un país muy... Ezequiel, pero inclusive esta persona Quintana, por lo que hemos leído por ahí, corregime porque uno le gusta leer del otro lado del charco, pero no tan asiduamente, obviamente, como el que vive de aquel lado. Pero Quintana, previo al Partido Uruguay, había creado otro que también la Corte Electoral se lo baja, digamos, o no lo admite, porque tenía inclusive una especie de nazismo y fascismo medio encubierto en algunos de los principios, inclusive se los corrigió. Luego pasó lo mismo con el Partido Uruguay. Y como que una persona que, vos decís, lo dijiste recién, es inestable ideológicamente, porque de ahí llegar a lo liberal, digamos que hay una contradicción tremenda. Sí, claro, a ver, y reitero, nosotros, digo, yo soy colorado y tuvimos, nosotros en la diferencia o en la concordancia, tuvimos grandes líderes liberales, como uno de ellos fue Jorge Valle, ¿no? Que fue un líder liberal, con un tipo muy inteligente, muy capaz, con mucha proyección. Digo, a ver, acá lo que hay que entender es que el problema no es contra el liberalismo como ideología en sí mismo, sino contra un modelo de estructura política radical que no le interesa absolutamente nada y que viene a quebrar el sistema democrático uruguayo eh, con posiciones que no son propias tampoco de los uruguayos. Si uno analiza el Uruguay desde su génesis, siempre el Uruguay ha mantenido un criterio de Estado presente, un criterio de equilibrio entre el sector privado y la intervención estatal. Bueno, el Partido Colorado también ha tratado siempre de pensar que el Uruguay tiene esa capacidad de decir, bueno, cuando se necesita Estado presente, bueno, hay que avanzar en la intervención estatal para cubrir ciertas necesidades sociales y cuando el Estado se hace pesado, vetusto y necesario, se tiene la madurez para retirarlo de ciertos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, no veo o no visualizo más allá de un grupo de muchachos que generalmente viven en la costa con muy buen pasar económico y sin ningún tipo de historia de vida sacrificada, no sé si me explico, un ámbito en la sociedad uruguaya como para que prospere eso. Sin embargo, es cierto que también el discurso intolerante y un discurso bastante agresivo, como que el que impone no la ideología liberal, sino la estructura política que quieren importar desde Argentina con la libertad avanza, no tiene sentido en el Uruguay, ¿no? Y es peligroso para nuestro país. Sí, por ahí mi pregunta iba a ir un poquito ligada más ahí porque hemos ponerle, charlado nosotros con los candidatos de Uruguay y hay como una tranquilidad o una pasividad en hablarse uno a los otros y se ve que, Hola, bueno, hola, te perdí. ¿me escuchás? Ah, ahora sí, Ah, sí, decime. no, no, lo que yo por ahí te decía es que nosotros hemos tenido por ahí charlas con los candidatos de Uruguay y bueno, se nota como más podemos decirle una amistad o una cordialidad al hablarse y nosotros vemos acá desde La Libertad Avanza, desde Milei, de la misma por ahí ministra de Seguridad, que tienen ese maltrato o enseguida como atacar, que es algo que en Uruguay no se ve. Entonces por ahí también, desde esa, podemos decir, fundación o Claro, creación de la Libertad Avanza, irían para ese mismo sector, más si están por ahí ligados acá a la Argentina, entraría eso sí. en Uruguay.
No, a ver, acá hay que desmitificar algo, ¿no? En el Uruguay, obviamente que hay rispideces políticas, hay sendas confrontaciones mediáticas desde el punto de vista político, se dicen cosas. Bueno, han llegado momentos en los cuales los parlamentarios se fueron a los golpes de puño en el Parlamento uruguayo. Digo, a ver, sí hay un cierto grado de hostilidad a la hora de hacer política, quizás no tan elevado el tono, pero sí, sí existe, sí hay oposición, sí hay senadores, como por ejemplo el secretario general de mi partido, que en su momento cuando tuve una diferencia con él, me amenazó a nivel político diciendo que iba a usar su influencia para hacerme despedir de mi empleo. O sea, a ver, hay siempre un manejo bastante hostil, pero en términos generales, por lo menos en lo que es la primera línea política, siempre el trato es cordial. Bueno, de hecho hemos visto también a los presidentes poder dialogar, conversar. Yo creo que eso es un valor que nosotros no podemos perder, ¿no? Digo, más allá de las rispideces internas que podamos tener, no podemos perder esos valores de convivencia democrática entre las distintas ideologías, ¿no? Hay Eh, una foto muy famosa que es Mujica, Sanguinetti y Lacalle, ¿no? La representación de la vida política del Uruguay después de la entrada, de la salida de la dictadura y la entrada de la democracia. yo insisto con esto, o sea, más allá de lo que vos decís, yo ratifico y opino igual que vos en cuanto a, bueno, no es lo ideológico, sí quizás la forma de conducirse que está ese partido copiando y bueno, la intromisión de Patricia Burrich, creo que hay una senadora también que emitió su opinión y mandó sus felicitaciones y demás. Y Que un no, parlamentario del Mercosur, ¿no? Lo cual lo sí, hace más regional. bueno, no, estuvo también Milei en España criticando en Madrid, hablando diciéndole delincuente al presidente de España, ¿no? Digamos que es costumbre en este sector, pero aparte de esa forma de conducirse, que evidentemente Quintana tiene algo de eso, también hay una diferencia abismal. Lo marcó el presidente Lacalle Pou cuando estuvo acá en Argentina, delante de Milei en un foro. Lo marcó Julio Sanguinetti conversando con nosotros en esa charla que tuvimos en Fraiventos, diciendo, el Uruguay quiere ese Estado, vos recién lo dijiste también, quiere ese Estado que esté dando una mano, ¿no? Que cuando por ahí el famoso Estado ballista, que bueno, cuando se satura hay que tener cuidado, bueno, hay que bajarle el ritmo, todo eso, pero que siempre hay un Estado presente que acompaña dando una mano. Que están las antípodas de lo que propone la Libertad Avanza o su sucursal en Uruguay. Claro, sí, 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 claro, su sucursal, diría yo, para ser más claro, ¿no? Sí. Porque no, o sea, a ver, el problema, y reitero de nuevo, no, o sea, no radica en la ideología liberal. Jorge Valle era un gran liberal. Radica el problema central en que tienen una conducción claramente apoyada por un gobierno en funciones, que eso es lo más, Sí. para mí eso es lo que marca la inconstitucionalidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que esto desde el punto de vista jurídico, incluso en su análisis de forma y no en su análisis de fondo, que es un poco más profundo, viola lo dispuesto en la Constitución, justamente nos referimos a ese apoyo institucional que recibe de una ministra de Estado de otro país. Sí, señora, básicamente ocúpese de los problemas que tiene en su país. No. Y al No hay Uruguay, problema déjelo que se tranquilo. entretenga un poco con ustedes, o sea, que deje de ocuparse tanto del problema del país, que se ocupe un poco ustedes. Yo no tengo problema. Bueno, eso Se la podemos entiendo. prestar Eso es igual. una, claro, eso es una calificación Sí, más personal, digo, sí, pero yo a obviamente. lo que voy es, los queremos mucho, los apreciamos mucho, pero que con el Uruguay no se meta. ¿Me explico? Sí. No, no, la verdad Hola. que mejor, Hola. si aprovechan y no toman a esa gente, yo les diría que mejor, pero bueno. No es más, que vaya. No, Exacto. Y otra,
Que Otra vaya para allá y que puntualización se vaya a que vivir a Montevideo, la ministra, no hay problema. claro, otra puntualización que me han hecho, ¿no? De decir, bueno, pero Partido Colorado existe también en, no sé si fue No. Paraguay, Paraguay, y los Paraguay. libertarios han salido, yo no sé si usted ha visto mi Twitter, pero por ejemplo los libertarios salieron hostilmente a agredirme de una manera Sí. prácticamente que bárbara, como es costumbre de este tipo de gente que tiene un pensamiento excesivamente radical. Y bueno, y uno de los argumentos esgrimidos de cierta manera era, bueno, pero entonces el comunismo que está en Uruguay y el socialismo, ¿qué van a decir de eso? Entonces, por ejemplo, en Paraguay el Partido Colorado, que es igual al partido de ustedes, entonces ustedes deberían desaparecer. Toda esa cuestión de valoración. Hola. Hola, hola. Hola. Es que, Ahí está. Hola, Ezequiel. Creo que que se en movió por realidad acá. Ajá. no llegan a comprender que el problema no es ese. Ahí me escuchan. Sí, sí, te estamos escuchando bien ahora. Y que no llegan a entender que el problema en realidad de fondo no es si existe un partido comunista en Uruguay, si existe un partido socialista, si existe el liberalismo, el problema es otro. ¿Me explico? Sí. No, no, el problema es que Entonces, tenemos nosotros ahora la Bueno, sí, Argentina ese. no, en no, serio, Ezequiel, quieres llevártela, no hay problema. Pero más allá de esas valoraciones personales que veo que coincidimos con Pamela, y Brenda se está riendo también, así que por ahí debe andar. ¿Cómo sigue esto, Ezequiel, ahora? bueno, en principio lo que es la denuncia fue aceptada por lo que es la Junta Electoral del Departamento de Florida, que además una puntualización, ¿no? El departamento de Florida fue donde se creó la independencia. Hola. Sí, 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 te sí, te escuchamos. escuchamos. El departamento de Florida fue donde se creó la independencia, y donde se creó las primeras bases de la República. Entonces es muy curioso que la denuncia salga desde aquí, ¿no? Lo digo como cliché en realidad, pero sí, la Junta Electoral de Florida, bueno, entendió válidos los argumentos y pasó a análisis de los ministros. Obviamente esto va a depender de los ministros de la Corte, que en este momento no hay, por lo que yo tengo entendido, mucho clima de no autorizarlo, porque vio cómo es, ¿no? Y someterse a la opinión pública, y si no lo autorizan también entienden que les pueden llegar a dar más estatus a estos muchachos y permitir que se salgan a victimizar. Entonces hay como una presión este, política de cierta forma que no, desde mi punto de vista, ojo, no les permite ver a los ministros con claridad si autorizan esto que eh, lo que se está violando es la Constitución de la República, ¿no? Sí, Lo que se está pasando por alto es la Carta Magna, nada más y nada menos que de nuestro país, y bueno, lamentablemente, con el riesgo que implica de que nuestro señor presidente, legítimo presidente de la República Argentina, digo, porque acá se te enojan si decía así, legítimo presidente, vaya un día a un foro de la Libertad Avanza Uruguay y cuestione a Yamandú Orsi, por ejemplo, porque sabemos que están las antípodas del Frente Amplio, y diga, estos zurditos que están gobernando ya los vamos a sacar a patada, y ahí se arma un lío que, no sé, tiembla el Río de claro, la digo, a Plata. ver, yo creo que igual que pueda cuestionarse a la figura del presidente uruguayo. Usted sabe, yo le voy a contar algo de Jorge Valle, que era un gran liberal, ¿no? Y mire cómo le digo, gran liberal. Jorge Valle, en épocas de la crisis, lo contaba él como una anécdota, cuando las cosas se complicaban en Uruguay, salía a la calle a que la gente pudiera insultarlo. ¿Me explico? El presidente en Uruguay es un tipo sí, que históricamente ha sido un tipo cercano, que está en contacto con la gente, estén o no estén de acuerdo las personas. Claro que el Uruguay está polarizado, claro que el Uruguay hoy tiene dos visiones políticas de lo que debería de ser el Estado o cómo se debería manejar la cosa pública. Por supuesto que hay esa fractura de pensamiento en lo que tiene que ver con la gestión, pero no hay este nivel de agresividad y nosotros no podemos permitir
que se importe una estructura partidaria que tiene su sede en Buenos Aires y que responde al gobierno argentino. Y Claro. claramente, con el apoyo que se dio explícito de una ministra en funciones, esto viola flagrantemente la Constitución de Uruguay. Y no solo eso, también diputados del Mercosur, o sea, lo cual lo hace más explosivo esto. O sea, un Claro, pero diputado ahora, del Mercosur pero yo lo que respaldando sí, un partido político dirigido por alguien que ni siquiera, que ha recorrido todos los partidos y que ni siquiera tiene estabilidad en su pensamiento crítico y filosófico, ¿no? claro, ahora no es lo mismo que, por ejemplo, el presidente de la calle Herrera, como pasó el otro día, cuestione, diga que no se ha puesto en marcha el gobierno y demás, que venga un extranjero, un ministro, un presidente, un diputado, un parlamentario de otro país, diga, Orsi no está haciendo nada. No es el mismo sentido para el uruguayo que se lo diga un expresidente o un presidente anterior que se lo diga a un presidente de otro país. Me parece No, que pero a ver, a mí no pero me si lo quiere gustaría que hacer, a mí no me gustaría que pero eso si que lo quiere, claro, no está si bien. lo quiere hacer, si lo quiere hacer, no sé si me explico, si lo quiere hacer y quiere decirlo, el problema diplomático va a ser de él. Ah, bueno, está Y bárbaro, sí, pura y sí, sí. exclusivamente responsabilidad de él. Sí, me importa Eso no es poco, ¿no? problema. El problema es que Sí, claro, el problema es que lo haga, el problema es que lo haga en una sucursal de su partido político en Uruguay claro. que se instaló con su apoyo económico, moral o como le quieran decir. Ese es el problema de fondo. El problema es que lo hagan una filial suya en Uruguay y eso es lo que nosotros no podemos permitir bajo ningún concepto, ¿no? O sea, no, no hay mucha vuelta. Y bueno, y otra cosa que creo que debería suceder urgente es que el canciller uruguayo le pida, dadas las declaraciones de Patricia Burlich de apoyo y de un parlamentario del Mercosur y de una senadora de la Libertad Avanza que demuestran la injerencia en la política democrática, en la vida política del Uruguay, que el canciller le pida al embajador argentino urgente una explicación de cuáles son los vínculos de esta estructura partidaria en Uruguay con el gobierno argentino, Claro. ¿no? Ezequiel, bueno, te agradecemos mucho esta charla que estuviste con nosotros. La verdad que yo lamento decirte que no nos sorprende esto que sucede, pero bueno, Uruguay tendrá que tomar sus decisiones respecto a lo que vos planteás respecto al canciller, llamar a consulta a su embajador o demás, porque no solamente es un agente, qué feo la palabra agente, ¿no? Un político extranjero el que está hablando, sino que son funcionarios en ejercicio del actual gobierno. Claro, justamente el problema radica ahí, y que una ministra de Estado demuestre con total impunidad bueno, que está atrás de una organización política que se pretende instalar en Uruguay. Y reitero, no es un problema con la ideología liberal, muchachos, ustedes quieren ser liberales, radicales, bueno, organícense, creen un partido, pero no creen una réplica barata de un partido existente en Argentina que gobierna, ¿no? Ezequiel, muchísimas gracias por esta charla con Radio 2820 de aquí de Gualeguaychú. Por favor, a las órdenes, que tenga usted muy buen día. Bueno, así hablábamos con Ezequiel Ibarra, convencional del Partido Colorado, sobre esta denuncia que elevó a la Corte Electoral. Ya está en la Corte Electoral, fue desde la Junta Electoral de Florida, ya se elevó a la Corte Electoral.